Bienvenidos al Día con Cruz Roja. De inmediato, información internacional, regional y nacional. Regionales. Ofrecen servicios de rayos X en la Cruz Roja. Desde el pasado lunes 18 de octubre, la Cruz Roja Venezolana Seccional Falcón comenzó a ofrecer servicios de rayos X a precios solidarios, un asunto fundamental en estos tiempos donde la pandemia del COVID-19 afecta fundamentalmente las vías respiratorias. Regionales. Crean biblioteca en la Cruz Roja Seccional Falcón, poniendo a la disposición de los usuarios unos 600 libros. Fue inaugurada la biblioteca de la Cruz Roja Venezolana Seccional Falcón, como un sueño hecho realidad. Parte de este donativo estuvo a cargo del ingeniero Héctor Suárez. El mismo presidente de la seccional sumó una cantidad de libros en el área de medicina del movimiento de la Cruz Roja con temas de salud en general. La periodista Lesbia Trujillo aportó revistas de consulta y libros sobre ciencia y tecnología, mientras que el doctor Giovanni Gotopo, politólogo y comunicólogo, donó unos 200 libros sobre política, literatura mundial, arte, autoayuda y ciencias de la comunicación. Regionales. El pasado 26 de octubre se conmemoró la fecha de nacimiento del doctor José Gregorio Hernández, nuestro beato José Gregorio Hernández. Por tal motivo, las autoridades religiosas del Santuario José Gregorio Hernández en la Iglesia Las Mercedes de Coro realizaron una serie de actividades enmarcadas en Eucaristía, donde la Cruz Roja Seccional Falcón tuvo participación con la presencia del personal directivo, personal de socorrista y voluntario. Participaron ofrendando ante José Gregorio Hernández y orando ante nuestro beato. Debemos cumplir con compromisos en la estación. Al regreso, nuestra invitada de hoy, la doctora Belkis Piña, con especialidad en ginecostetricia. Y también nos estará acompañando el doctor René Arena Fernández, quien tiene la especialidad de ginecostetricia. Así que no se aparten, ya regresamos. Esto es Al Día con Cruz Roja. Más de Al Día con Cruz Roja, de inmediato con nuestra invitada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, doctora Belkis Piña, quien es médico especialista en ginecostetricia, además egresada de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, médico cirujano, médico especialista. Ha ocupado cargos como la coordinación del posgrado de ginecostetricia en esta casa de estudios de donde ha egresado la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Actualmente se desempeña como médico especialista en el materno infantil de la ciudad de Coro, José María Espinosa, y en la Cruz Roja como médico consultante. Bienvenido también, doctor René Arenas. Gracias. Mira, muy contento, Ruth, por tener aquí a la doctora, excelente profesional dentro de nuestra rama de ginecostetricia, pues, discípula y bueno, y dentro de la Cruz Roja una de las excelentes profesionales que tenemos, más como coordinadora de posgrado, la cual como educadora pues ha enseñado también la parte de obstetricia. Pues. Complacida con la invitación, gracias por tomar en cuenta nuestras especialidades y traerlas aquí al programa para poder expresar ciertas situaciones que se están presentando. Sí, la idea de invitar a la doctora principalmente es porque hay dentro del ambiente pues, una preocupación en el hospital. Yo fui 6 años allá jefe de sala de parto y entiendo que muchas veces se dan situaciones que no son nuevas, ¿no? Por parte de fallas del hospital que vienen arrastrándose. Yo estuve 30 años ahí en ese servicio y desde hace más de 30 años también sí existía. Yo tengo ya 10 años de jubilado que salí del hospital, pero desde hace 30 años también sucedían algunas fallas en el hospital. Pero nunca llegamos a tener tantas complicaciones y un índice tan alto de muertes maternas, que es lo que realmente está llamando la atención y hay alarmas pues, dentro de Coro y dentro de Estado Falcón. Nosotros quisiéramos que nos hablara un poquito sobre ese tema, pues, porque esto es un programa, doctora, educativo, que es parte de su rama. Queremos hacer llegar a las mujeres y a la audiencia eso, la necesidad de la prevención, cuáles son las complicaciones, por qué está sucediendo esto. Usted que parte, a pesar de que no está en estos momentos
en el hospital, usted más o menos conoce parte del ambiente y parte de las causas que son lo que está ocurriendo. Sí, como usted bien lo ha dicho, las muertes maternas, cuando hablamos de muertes maternas, hablamos de aquella muerte en mujeres que abarca desde el embarazo, parto y posterior al parto, hasta las 42 días posparto, debido a diferentes causas. Las podemos clasificar causas directamente al embarazo, como causas indirectas, que pueden ser debido a otras situaciones o complicaciones. No solamente es debido a causas institucionales, como se está ahí el tope ahorita, debemos tomar en cuenta que para que ocurra una complicación debemos buscar causas tanto del paciente, tanto del personal médico como de la institución. Buscamos alguna situación que altere esa relación que existe en el embarazo y la atención de ese embarazo. Cuando hablamos del paciente, vemos a aquella paciente que se complica ya sea porque tiene un mal control prenatal, porque no asiste a su consulta debidamente desde el inicio del embarazo, inicia un control prenatal tardío, posterior a las 13 semanas de gestación, y cuando llega al médico ya llega con ciertas complicaciones, ya sea por falla de alimentación, que altera la ganancia de peso, altera la hemoglobina, que lleva anemia, y tenemos aquella paciente con desnutrición, anemia y disminución de las defensas. ¿Cómo evalúa usted esa parte de falta de atención por parte de la misma persona, de esa mujer que está en la etapa gestante, tomando en cuenta que acá en su ficha curricular usted trabaja para el materno infantil José María Espinosa y se cumplen o no se cumplen los programas de planificación familiar, esa orientación y más que esa orientación, ese seguimiento en cuanto a la entrega de algún tipo de medicamentos fundamentales como lo son las vitaminas en ese proceso de embarazo? En el programa de salud sexual y reproductiva que existe por ministerio, debe haber la disponibilidad de los multivitamínicos, ácido fólico, sulfato ferroso, calcio, citrato de calcio en este caso, y multivitamínico como tal. Sí lo hay disponible en algunos ambulatorios. Algunos pacientes desconocen esta situación, ¿verdad? Y al desconocerlo no buscan la atención adecuada, no tanto adecuada sino oportuna. Y cuando llegan, nos llega complicada. Las pacientes complicadas siempre se deben atender en un cuarto nivel, ¿verdad? No es un paciente de un ambulatorio, un paciente que va a pasar de un nivel bajo a un nivel de alta tensión, que es especializada para la atención de la finalización de ese embarazo o corrección de la complicación que trae. ¿Cómo atendemos esto? Con la educación, la prevención. Al nosotros educar, que consiste en informar a la paciente de todo lo que tenemos disponible en los centros de salud, podemos lograr algo, sobre todo en prevención de las enfermedades. Caso puntual, lo que citaba el doctor René Arenas con los casos específicos, los índices de muerte maternas en el caso específico del Hospital de Coro. Sí, en nuestro hospital existen diferentes causas o diferentes aspectos que pueden causar muerte, llevar a este desenlace. Pues. Entre las causas maternas principalmente tenemos en caso de embarazo las hemorragias, seguidas de preeclampsias, que es aumento de la tensión durante el embarazo, y vienen las partes de las infecciones. Las infecciones que llevan infecciones desde el principio y pueden causar septicemia, que es la infección generalizada. Cuando esto ocurre, si no tenemos la disponibilidad, lo que son los antibióticos para atacarla, allí es donde nos lleva a las complicaciones y a desenlaces fatales. Sí, insistimos que este es un programa de tipo educativo. El planteamiento de nosotros es buscar causas y educar a las personas. Pues. Doctora, es muy importante lo que usted acaba de decir, la parte infecciosa. Pues. Nosotros, todo paciente que va a ser intervenida, atendida por lo menos por la Cruz Roja, nosotros le exigimos que se hagan después de sus exámenes normales en su control prenatal, una semana antes que se haga por lo menos una hematología, un examen de orina y unos 2 tiempos de coagulación.
Esto es muy importante porque y lo vemos muchas veces en las comunidades, que no se hace el examen de orina y muchas veces llegan a dar a luz, a ser atendidas pues, con una infección urinaria. Una infección urinaria puede provocar al bebé, que puede ocasionarle una infección neonatal, como puede ocasionarle también una infección a la madre. Pues. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso es que queremos, con este tipo de programa, insistir en la prevención y en el control prenatal. Nosotros tenemos un caso, y que veníamos conversando ahorita antes del programa, doctora, que es una muchachita muy buena, que era vecina de la Cruz Roja, Jane, una muchachita excelente, era la que nos atendía de muy buena forma, y lamentablemente no se controló con la Cruz Roja, que es más, fue vista por usted, fue vista por otras, y no les cobrábamos, y le decíamos, mira, aquí tienes especialistas que te podemos, y ella no se controló nunca por la Cruz Roja, se controló en otro lado, realmente no sé dónde fue que se controló, pero fue una forma ambulatoria, y no médico privado, pues. No fue un médico privado, sino un ambulatorio, teniendo los especialistas allí. Aparentemente ella no llevó un buen control prenatal, llega con complicaciones, con una hipertensión, se complica, posteriormente se infecta. Entonces, realmente, a pesar de tenernos allí a nosotros, que nos dolió bastante que muriera, lamentablemente no acudió a nosotros. Pues. Entonces, nosotros insistimos en eso. Y no sé hasta dónde yo realmente estoy separado de la parte pública, pero no sé cómo está el control prenatal en los ambulatorios, no sé cómo está esa atención dentro del hospital, no sé si tiene que ver algo el COVID, o sea, porque también ha habido pacientes, muertes maternas por COVID, y el COVID disminuye las defensas, pues, y cuando son infectadas, y sé que ha habido algunas muertes maternas causantes del COVID. No sé, desconocemos realmente las cifras estadísticas, pero sí creo que es un poquito importante hablar sobre esto, pues la necesidad de esa consulta prenatal. Usted le hacía mención, pero... Sí. Ya lo va a responder, doctora, disculpe, debemos cumplir con compromisos de la estación en nuestra próxima parte para que profundice y amplíe más en ese tema de mucho interés además, tomando referencia a lo que menciona el doctor René Arena. Acá los especialistas son ustedes, hoy nosotros somos los que estamos aprendiendo y me incluyo, quienes nos están siguiendo a través de estas cámaras, en el tema importante, lo que es el cuidado en el embarazo que se debe tener antes y después. Ya regresamos con más de esta entrevista con dos médicos especialistas en ginecobstetricia, como lo es nuestro presidente de la Cruz Roja, el doctor René Arena Fernández, y hoy nuestra invitada, la doctora Belkis Piña. Ya regresamos. Esto es Al Día con Cruz Roja. De regreso con más de nuestra entrevista con la doctora Belkis Piña, especialista en ginecobstetricia, y el doctor René Arena Fernández, quien también tiene la especialidad de médico ginecobstetricia. Doctor, la pregunta que formulaba al aire. Sí, me llama la atención, doctora, que en anteriores oportunidades, cuando yo estaba activo en el hospital, existían las muertes maternas, pero veíamos que el índice de muertes maternas era en el primer trimestre, pacientes con abortos sépticos, que se provocaban el aborto y se provocaban de una manera irregular, no con un médico, y llegaban con infecciones, morían por una sepsis producto de esto. Pues. O sea, era sí sucedía, pero era muy escaso. Creo que era una muerte al año en este hospital por algunas causas en el tercer trimestre, ¿no? Yo veo con frecuencia ahora que casi eso no se ve en el primer trimestre, sino que las muertes maternas se ven en el tercer trimestre, y principalmente en mujeres jóvenes, menores de 20 años. ¿Habrá alguna explicación, sea usted que está más cercana al departamento de ginecobstetricia, porque han discutido por qué está sucediendo esta parte pues, en el tercer trimestre, y cuáles son las principales complicaciones? ¿Es la hipertensión inducida por el embarazo, o es la infección, o es la hemorragia realmente? Sí, volvemos a caer en lo que es el control prenatal. Cuando nosotros tenemos la paciente, o nuestra paciente, digo nosotros en el sentido como médicos, que pasamos las consultas en los ambulatorios, no solamente como especialistas, sino existen médicos generales que son encargados de llevar la consulta de bajo riesgo. Cuando ya tenemos la paciente, en cada trimestre nosotros debemos solicitar una batería
de examen o llevar una serie de tomar en cuenta una serie de aspectos, entre esos medir la tensión arterial, llevar el peso, la curva de peso del paciente, llevar lo que está consumiendo los pacientes, no solamente en la alimentación, sino los multivitamínicos o cualquier otro medicamento que esté tomando. Y debemos registrarlo en la historia, llevar un buen llenado de la historia y saber cómo tenemos esa paciente, cómo se está desenvolviendo ese embarazo. Cuando llegamos al tercer trimestre, ya vamos hacia la finalización del embarazo y debemos tener un ojo muy acucioso para descartar cualquier complicación que se pueda presentar en el futuro próximo a la atención al parto. Entre eso está lo que es pacientes con antecedentes de partos prematuros, ya sea por infección o pacientes con antecedentes de hemorragia durante el parto. Nosotros debemos tener a la disponibilidad ciertas medidas o tomar en cuenta para la atención del parto y evitar esta complicación. También vemos que las pacientes ya llegan. ¿Por qué la paciente muere en el hospital? Porque es el último nivel de atención. No se nos va a quedar un ambulatorio, porque ahí no se le va a atender la complicación, sino en el hospital. Y allí cuando llega, a veces llegan para la atención tardía, es lo que nosotros hemos visto. Y cuando se va a hacer la conducta, a prestarle la atención debida, ya es demasiado tarde. O simplemente no se dispone en el momento para la administración de ciertas drogas que debemos tomar en cuenta para la corrección de la complicación, ya sea hemorrágica, ya sea infecciosa. ¿Okay? ¿Existía la comisión de muerte materna? Existe la comisión de muerte materna, que es la encargada. Cada caso de muerte, tanto de muerte materna y muerte neonatal, cada caso de muerte debía ser estudiada, tanto en el hospital como en el ambulatorio. Se estudiaba desde todos sus antecedentes, se iba al ambulatorio y se recogía la información. ¿Eso se está haciendo, doctora? Sí, eso fue una discusión que se tuvo en la OPS y se encargó unos estándares para llevar a cabo la discusión de esas muertes maternas, el por qué ocurría. Entre eso está el buen llenado de historias clínicas, que es el interrogatorio de la paciente cuando llega a la atención médica en el momento del ingreso. Cuando la paciente ocurre el hecho, existen varios pasos a seguir. Entre eso se debe hacer la autopsia al paciente, se debe hacer una autopsia verbal, que es la visita domiciliaria que debe hacer tanto el promotor social de cada institución y también se debe ir al centro de referencia de donde estuvo en control esa paciente para ver en qué hubo la falla, dónde hubo la demora, el retraso que disminuyó la atención oportuna de esta paciente. Sí, es muy importante. Mire, las muertes, hay diversos índices. Cuando yo estaba, creo que el índice que nosotros manejamos aquí era de 3 por 10.000 nacimientos vivos, pues, que era más o menos el índice. En una oportunidad llegamos a 8 por 10.000 nacimientos vivos, que más o menos el hospital maneja una cifra de 10 a 14, anteriormente, no sé cómo estará ahorita, de 10 a 14.000 nacimientos vivos al año. O sea, revisando estadísticas como tal, así recientes, no he encontrado estadísticas. Lo que más llega es al 2019. El 2019 lo que pude observar que existían 215 por nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos, por 100.000 nacidos vivos, perdón, que es la tasa de mortalidad materna. Es lo que se registra en más o menos por 100.000 nacidos vivos, por lo menos es 22 por cada 10.000. Más o menos, que eso es lo que se maneja. Entonces, sí, eso es lo que se está registrando. De allí para acá no hemos... ¿Pero dónde? A nivel Venezuela. Nacional. A Venezuela, sí. En Venezuela, lógicamente, tomando en consideración toda Venezuela. Tengo entendido que en Latinoamérica, pues eso se discutió hace como 10 años, más o menos había un índice alto también. Sí, de 130, más o menos. Más o menos, 130, que estamos hablando... Por 100.000. Sí, por 100.000, como de 13 por 10.000 a 10.000 nacimientos vivos. Pues. Pero los países pésimos, hay países que llegan a 50. Hablo de 50 por cada 10.000, o sea, cada 500 por cada 100.000 nacidos vivos. Venezuela, lógico, aquí hemos tenido, creo que llegó una oportunidad que tuvimos 25 muertes maternas en un año. Eso es altísimo, altísimo, altísimo en comparación hasta con los demás países latinoamericanos. Todo esto
tenemos, o sea, si nosotros hacemos un llamado a todo el gremio de ginecostetras, a que nos tenemos que sentar a conversar, esto es algo que no solamente no tiene nada que ver el gobierno, no, eso es algo de todos los médicos y de todos los ginecostetras. Nosotros tenemos que discutir, o sea, realmente qué es lo que pasa, o sea, no quedarnos tranquilos, pues. Yo pienso que bueno, aquí existe una parte de la sociedad, llamaría a esa sociedad de ginecología obstetricia, que se exprese, que se siente, que revise cuáles son las causas y tratar de bajar este índice, porque es lamentable, y es lamentable que el hospital que siento, o sea, para mí, que yo tuve 30 años ahí, que es el mejor centro de atención del Estado, o sea, esté sucediendo esto. Entonces yo llamo también a la conciencia de los médicos, de los ginecostetras, de que todo, así no estemos en el hospital, para nosotros es importante y debemos tomar atención para discutir esta situación. Esto no es un problema de que es culpa de fulanito, es culpa de tal cosa, no, es nuestro como ginecostetras, es nuestra responsabilidad sentarnos a mejorar esta cifra, pues para eso hicimos la especialidad. Sí, las muertes maternas es un indicador muy importante para que nos mide la atención de salud hacia las pacientes o cómo está el sistema de salud hacia nuestras usuarias. Y por eso nosotros debemos tomar en cuenta, como bien lo dice, de saber captar a estas pacientes, saber atender al paciente. No solamente es pasar una consulta por pasar, sino saber qué es lo que estamos haciendo con el paciente para prevenir futuras complicaciones. No solamente es lo que afecta la sociedad como tal. Recordemos que estas mamás que mueren están dejando niños huérfanos, no solamente el bebecito que acaba de nacer, sino lo más probable tenga otro bebecito en la casa. Así es. Que van a quedar con su papá o simplemente van a quedar con su abuela o con su abuelo. He escuchado con mucha atención las explicaciones que ustedes han ofrecido, esa conversación en esta entrevista. Considero, y me permito, con el permiso de ustedes que son los especialistas, ese llamado de atención a cada uno de ustedes que nos está escuchando y que está embarazada, la responsabilidad de su salud. Yo siempre he dicho, doctora, bien es cierto, ahí están los médicos, ahí están los especialistas, por algo estudiaron, se graduaron y se especializaron, pero es de cada uno de nosotros, que conocemos nuestro cuerpo y que sabemos qué padecemos, y ya sabemos para dónde acudir. Para que usted refuerce, ya nos quedan pocos minutos, si quieren reforzar. Sí, el llamado es esto, tanto a las pacientes como a los médicos. A los médicos, sobre todo los egresados de nuestra Francisco de Miranda. Recordemos que nosotros tenemos ese contacto con el paciente en nuestra formación. Nos enseñó la universidad de que nosotros tenemos que ser médicos biopsicosociales, no solamente atender las enfermedades, sino tratar de prevenirlo desde la comunidad, desde el hogar, donde podemos corregir alguna falla que puede tener el paciente. Doctor, ya cerrando. No, muchísimas gracias, no me queda más nada que decirle, doctora, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Como le dije en principio, me siento muy contento por estar en esta entrevista con usted y de poder hablar un poquito sobre la prevención en ginecobstetricia. Han resaltado la importancia de lo que es tener un embarazo controlado, porque ya no es una vida, son 2 vidas. Ya regresamos. Esto es Al Día con Cruz Roja. De regreso con Al Día con Cruz Roja en nuestro segmento educativo de primeros auxilios, con esta información y esta orientación educativa por parte del gran equipo de socorristas que hacen vida en la Cruz Roja Seccional Falcón. Veamos. Nos encontramos nuevamente en su segmento de primeros auxilios, en su programa Al Día con Cruz Roja. En esta oportunidad, para conocer acerca de una técnica muy importante que podemos utilizar, que se puede utilizar en la vida cotidiana. Cuando una persona o un niño esté comiendo y con el bolo alimenticio se atragante.
esa persona se va a atragantar, lo que va a dar paso de que no haya una entrada de aire a los pulmones, se bloquee el paso de aire. Esto va a llevar a que la persona pierda la conciencia, caiga en el suelo y aunado a eso, si no se corrige, esa urgencia pasaría a una emergencia en una parada cardiorrespiratoria. Para esta técnica vamos a hablar sobre OVA-C, obstrucción de vía aérea por un cuerpo extraño. En la OVA-C, en la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, lo que vamos es a tratar de que la persona que se está atragantando, asfixiando, pueda expulsar de manera mecánica ese bolo que está impidiendo o que está bloqueando la vía aérea. En esta oportunidad me está acompañando un socorrista de la Cruz Roja, quien va a servir de modelo para explicar dicha técnica. Una vez el usuario realiza una serie de signos o síntomas que indican que esa persona se está atragantando. Vamos por medidas de bioseguridad, pero vamos a hacer la simulación con él sin su mascarilla. Porque vamos a simular que esa persona estaba comiendo y un bolo llegó a la vía aérea, lo que está impidiendo que él pueda respirar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si yo veo uno de los signos que muestran que esa persona se está atragantando, es cuando él lleva sus manos al cuello, que es el signo, vamos a decirlo, universal, el símbolo universal de que esa persona se está atragantando. Una vez que él se lleva las manos hacia su cuello, que es un signo universal de que él se está atragantando, debemos verificar si la obstrucción de la vía aérea es parcial o completa. ¿Qué quiere decir? Si es parcial, esa persona va a tender a toser. Si esa persona tose, eso me indica de que la vía no está obstruida completamente. Si esa persona no puede toser, eso me da a entender de que está obstruida completamente, y es allí donde verifico, hago un barrido bucal, no puedo extraer el objeto extraño, entonces yo me voy a la parte posterior de él y aplicar una maniobra de los primeros auxilios llamada maniobra de Heimlich. Esta maniobra fue diseñada por un doctor llamado Henry Heimlich para poder expulsar ese cuerpo extraño, y la vamos a explicar de la siguiente manera. Nos vamos a colocar en la parte posterior a ella. Vamos a tratar de bajar sus extremidades, sus manos. Me voy a ir a colocar mi pecho en su intraescapular, en su espalda. Coloco mi pecho. Ubicamos lo que se llama, o lo que le dicen, la boca del estómago, que en realidad es el apéndice cifoide. Vamos a ubicar una de nuestras manos, la más dominante. Voy a hacer como especie de un puño. Ese puño lo voy a colocar en el apéndice cifoide, o la llamada boca del estómago. Vamos a empuñar nuestra mano dominante de esta manera. Con esa mano empuñada la vamos a colocar y vamos a realizar lo que llamaríamos unas compresiones diafragmáticas, ¿ok? Entonces, con mi otra mano voy a abordar esta y voy a hacer dos movimientos de manera rápida. El primer movimiento es aquella donde yo voy a comprimir de esta manera. Cuando mis manos ya estén dentro, presionadas, allí voy a hacer el segundo movimiento, que es hacia arriba. Es decir, voy otra vez, voy a hacer esta. El primer movimiento y el segundo movimiento hacia arriba. Y de manera rápida sería de esta forma. ¿Vieron? Hacia adentro y hacia arriba. Pero esa técnica tiene que ser lo más rápida que se pueda hacer. Con aproximadamente 5 compresiones diafragmáticas, como las que les acabo de explicar, y en este plano voy a explicarlo, es que era un movimiento hacia adentro y el otro hacia arriba, voy a estarlas realizando de tal manera que el objeto extraño
salga expelido. Si este objeto extraño no sale expelido, con estas compresiones, el usuario va a tender a que puede perder la conciencia. Si pierde la conciencia, por eso es esta técnica y por eso es que estoy detrás de él, porque si él pierde la conciencia, yo voy a tender a sostenerlo y de tal manera llevarlo hacia el suelo, hacia el piso. Una vez que yo lo lleve al piso o al suelo, ya aquí yo iría a realizar lo que es la RCP, reanimación cardiopulmonar, que será explicada en los siguientes segmentos de primeros auxilios. Como consejo, amiga o amiga televidente que me está observando a través de estas cámaras, es que debemos evitar, la prevención es lo más importante en este caso de los primeros auxilios, a través de la prevención. Si ustedes están en sus hogares y tienen niños menores a 3 años, 2 años, debemos tratar de evitar que ellos ingieran alimentos que son duros y de gran tamaño y ello pueda obstruir las vías aéreas, como por ejemplo también si usted tiene en sus hogares un árbol y el árbol de algún fruto, llámese ejemplo, puede ser un mamón, esa mata que muchas veces las hay en los hogares, la mata de mamón, ese mamón debemos evitar de que esos niños lo ingieran sin la supervisión de un adulto, porque eso puede llegar a que el mismo se desplace a la vía aérea y bloquee y obstruya. Como les acabo de decir, amigos, la prevención. La prevención es lo más importante. Eso de igual. Se dice también de que si estamos a solas, si estamos solos y estamos en presencia de la obstrucción de vía aérea, podemos tomar una silla y con la silla podemos hacer ciertas compresiones diafragmáticas. Ya con estas técnicas, amigo televidente, usted tiene que mantenerse activa y preventiva a alguna de estas situaciones de urgencia para que no se conviertan en una emergencia. Estos son los conocimientos de los primeros auxilios en su segmento de primeros auxilios en su programa Al Día con Cruz Roja. Estamos despidiendo, doctor, este programa del día de hoy como fue el tema tan importante, ¿no? Debatido, conversado entre dos especialistas, tanto usted como la doctora Belkis Piña, y ese mensaje que debe quedar en la colectividad. Ruth, cada día me siento más animado en este programa. Con tu excelencia como periodista y moderadora, y bueno, y las personas, los médicos que hemos tenido aquí, toda la información que se le está dando a la comunidad. He recibido felicitaciones tanto de la comunidad como de algunas personalidades sobre la calidad del programa y que sigamos adelante, pues. O sea, realmente eso lo anima a uno a seguir adelante, todas estas felicitaciones que nos hacen llegar. O sea, vamos a seguir adelante, continuaremos siguiendo adelante y seguiremos dándole todos estos conocimientos a las comunidades. Gracias de verdad por hacernos llegar esas felicitaciones. De nuestra parte, el compromiso cada día es mayor, porque Cruz Roja no solamente se detiene en atención en la sede, en intervenciones quirúrgicas, sino que Cruz Roja siempre está de la mano allí pegadita con cada uno de los sectores y las comunidades para orientarlos en diferentes temas. Por supuesto, contando con este gran equipo como lo es la familia Cruz Rojista, con médicos especialistas, con cada una de las especialidades que se puedan tener para orientarlos y por supuesto semana a semana, temas tan de interés como lo es el primeros auxilios. Será hasta la próxima.